Hola, bienvenidos a Más que Números. En esta ocasión vamos a hablar sobre cómo establecer el dominio y rango para una función racional en la que el denominador es un polinomio de segundo grado. Recuerda suscribirte, darle like al video si es de tu agrado y compartirlo con tus contactos y amigos. Comencemos. Vamos a establecer el dominio y el rango para esta función racional en donde la característica que la distingue es que en el denominador tenemos nosotros una expresión de segundo grado. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son las restricciones que pudieran existir para los valores de x en el numerador. Podemos ver nosotros que la variable x en el numerador puede tomar cualquier valor real, es decir, no existen restricciones. En el denominador tenemos una expresión de segundo grado, que nunca deberá tomar el valor de 0. Por lo tanto, debemos entonces encontrar los valores de x que hacen que el denominador se convierta en 0 para así poder evitarlos. Nosotros podemos encontrar esos valores a través de un proceso de factorización o bien utilizando la fórmula general de la ecuación cuadrática. Entonces, si tomamos nosotros el denominador y lo factorizamos, tendríamos nosotros dos factores para esta expresión cuadrática. El primero de ellos debería tener un signo positivo, el segundo un signo negativo, tal como lo vemos aquí en la expresión. Y los dos factores que al multiplicarse dan esta expresión que tenemos a la izquierda del signo igual, pues son justo el x más 5 y el x menos 2. Ahora hay que identificar los valores de x que provocan que los factores sean iguales a 0. Para esto nosotros vamos a igualar cada uno de esos factores a 0 y de ahí despejamos para el valor de x. En el primero de ellos se genera un valor de x igual a menos 5 y en el segundo factor donde x menos 2 es igual a 0 se va a generar un valor de x igual a 2. Estos valores de x provocan que la función no se pueda calcular, por lo que no van a formar parte de su dominio. Entonces, el dominio para la función que estamos analizando estaría dado por los números reales, excluyendo el menos 5 y el 2. Con el dominio ya establecido, ahora nosotros debemos de establecer el rango. Si la expresión lo permite, nosotros debemos de despejarla para la variable independiente, es decir, para la x en este caso. Para hacer ese despeje, nosotros tenemos que pasar primeramente el denominador multiplicando hacia el lado izquierdo, quedando del lado derecho solamente el x más 2. Si hacemos la multiplicación que tenemos aquí expresada, nos quedaría yx cuadrada más 3xy menos 10y igual a x más 2. Aquí podemos ver que se trata de una expresión al cuadrado. Vamos a tratar de ver si podemos nosotros asemejarla a una ecuación de segundo grado para así poderla resolver a través de la fórmula general. Si nosotros el x más 2 lo llevamos hacia el lado izquierdo de la igualdad, nosotros tendríamos que la x pasaría con signo negativo y lo mismo el 2 pasaría con signo negativo. Del lado derecho quedaría igualado a 0. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Pues lo que tenemos aquí nosotros es de que en el segundo de los términos y el tercero está presente la x. Quiere decir que estos dos términos podrían agruparse teniendo como factor común a la x. Podemos reescribir entonces esta expresión de la siguiente manera. Como yx cuadrada más 3y menos 1 multiplicado por x. Insisto, lo que se hizo aquí fue, de estos dos términos, sacar la x como un factor común. Y finalmente, si agrupamos nosotros los últimos dos términos y afectados por un signo negativo, pues tendríamos menos 2 más 10y igualado a 0. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? Pues tenemos nosotros una expresión que la podemos asemejar con una expresión de segundo grado. Ax cuadrada sería el primer término en donde la y haría las veces de la a.
Después tendríamos nosotros el 3y menos 1 que multiplica la x, es decir, el término b por x de una ecuación cuadrática. Y finalmente el término independiente, en donde el menos 2 más 10y haría las veces del valor de c. Teniendo entonces ya la expresión identificada como una expresión elevada al cuadrado igualada a 0, es decir, como una ecuación cuadrática, nosotros podríamos ahora utilizar la fórmula general para tratar de resolverla, o al menos para plantear una solución de carácter general. Teniendo en cuenta, ya lo habíamos dicho, que la y equivaldría a la a, que el 3y menos 1 sería la b y el menos 2 más 10y equivaldría a tener nosotros la c. Estos elementos, si nosotros los sustituimos en la fórmula general de la ecuación cuadrática, pues nos permitiría calcular el valor de x o despejar para el valor de x. Entonces nosotros sustituimos el valor de b, es 3y menos 1, afectado por el signo negativo, más menos la raíz cuadrada de el valor de b al cuadrado, 3y menos 1 elevado al cuadrado, menos 4 veces a, la a vale y el valor de c es de menos, paréntesis, 2 más 10y, se cierra paréntesis, y entre 2 veces el valor de a, es decir, 2 veces el valor de y. Hacemos las operaciones que están dentro del radical y nosotros tendríamos, en principio, aquí la multiplicación de el menos 4y por el valor de menos 1, o el valor del signo negativo, nos quedaría un valor positivo. Entonces sería 4y por 2 serían 8y. Y 4y por 10y serían 40y elevado al cuadrado. Insisto, aquí va a dar positivo porque estamos multiplicando dos cantidades que tienen signo negativo. Una vez que tenemos esta expresión, ahora lo que impediría calcular el numerador, sería lo que está dentro del radical. Para eso entonces nosotros tenemos que revisar cuál es el comportamiento de este radical. Vamos a hacer el desarrollo de este binomio al cuadrado. Si desarrollamos este binomio al cuadrado, nos quedaría 9y al cuadrado menos 2 veces el primer término por el segundo, es decir, 2 por 3y y por 1, que nos daría 6y negativo. Y luego sería el segundo término elevado al cuadrado, 1 como resultado aquí, más el 40y cuadrada más el 8y, todo dividido entre 2y. Si nosotros reunimos términos que son semejantes en el interior del radical, la expresión nos queda como 49y cuadrada más 2y más 1, todo dividido entre 2y. Ahora tenemos que revisar si dentro del radical existe alguna limitación en los valores de y para poderlo calcular y por consiguiente que la x tampoco pudiera ser calculada. Para poder calcular el radical es necesario que la expresión contenida en él siempre sea mayor que 0 o bien 0, es decir, positiva o bien 0. Entonces lo que nosotros tenemos es que esta expresión la podemos nosotros escribir como si se tratara de una desigualdad de segundo grado. Por lo que nosotros tendríamos que resolverla para encontrar cuáles son los rangos de valores, los intervalos de valores de y que hacen que se cumpla esta desigualdad. Lo primero que tenemos que hacer es establecer los valores críticos, en este caso ahora para la y. ¿Y cómo los calculamos? Bueno, primero igualamos a 0 la expresión y de ahí resolvemos para encontrar qué valores de y hacen que esta expresión se cumpla, que se cumpla la igualdad a 0. Y después analizar cuál es el comportamiento de la función original, es decir, de la
inecuación o de la desigualdad original. Si aplicamos nosotros la fórmula general para encontrar los valores de y que hacen que esta expresión sea cero, lo que nosotros vamos a tener al sustituir en esta expresión es que ahora en lugar de tener x vamos a tener y, pero todo lo demás pues siguen siendo elementos que se determinan de manera similar. El valor de b sería el 2, por eso aquí es menos 2. En el interior del radical sería b al cuadrado, 2 al cuadrado. El valor de la a es 49, por lo que esta parte del radical sería 4 veces a, 4 por 49. Y el valor de c, que es 1, entonces sería por 1, dividido entre 2 veces a, 2 veces 49. Hacemos las operaciones que están indicadas y nos quedaría que la y es igual a menos 2 más menos 4 menos 196 entre 98. Es decir, estamos obteniendo nosotros un resultado en donde el radical contiene un número negativo, una raíz cuadrada de un número negativo. ¿Qué significa el que tengamos nosotros este radical negativo? Pues lo que significa es que no existen valores críticos para la y. Nosotros nunca vamos a lograr que esta expresión tenga un valor igual a 0. Si además nosotros consideramos que el coeficiente del término que acompaña a la y cuadrada es positivo, pues nosotros ya sabemos que en expresiones de este tipo, cuando este coeficiente es positivo, se trata de una parábola que se abre hacia el lado positivo de los valores de la variable. En este caso, la variable y. Quiere decir entonces que esta expresión de aquí siempre nos va a generar, al momento de calcularla, valores positivos. Como ya lo habíamos dicho, no tenemos valores críticos. Como pueden ver aquí, la curva nunca toca el eje horizontal, es decir, no hay valores en donde esta función tenga valores iguales a 0. Siempre van a ser positivos. Entonces, con esta información, nosotros podemos concluir que el radical 49y cuadrada más 2y más 1 siempre va a generar valores positivos y por lo tanto la expresión siempre la podemos calcular y el resultado va a ser positivo. Con base en lo anterior también podemos establecer entonces que para la función y igual a x más 2 dividido entre x cuadrada más 3x menos 10, el rango para la función y sería todo el conjunto de los números reales. Vamos a hacer el análisis gráfico de la función. Aquí podemos ver cuál es la gráfica de la función. Podemos observar cómo para x negativas, muy negativas, nosotros tenemos que la función está muy próxima al valor de 0. A medida que avanzamos hacia el valor de x igual a 0, es decir, vamos incrementando el valor de la x y nos vamos acercando al valor de menos 5, la función empieza a decrecer hasta tomar valores muy negativos. Poco después del menos 5 reaparece la función, pero ahora con valores positivos muy altos. A medida que nosotros avanzamos acercándonos hacia el valor de 2, vemos cómo la función va disminuyendo su valor, cruza el valor de y igual a 0 y sigue disminuyendo. Cuando se acerca al 2 va a tomar valores negativos muy grandes. En el valor de 2 no se puede calcular y cuando nosotros tenemos un valor un poco mayor a 2, reaparece la función de nueva cuenta por la parte de valores muy grandes positivos para luego ir disminuyendo a medida que el valor de x va haciéndose más positivo hacia el infinito, pero nunca va a llegar a tocar el valor de y igual a 0. En este caso, nosotros podemos ver cómo el dominio efectivamente para la función es todos los números reales, pero solamente hay dos valores, el valor de menos 5 y el valor de 2, en donde la función no puede ser calculada.
Ahí se suspende, no está presente la función y nosotros tenemos su continuidad acá después del valor de 2. Y cuando nosotros hablamos del rango, pues podemos ver que aquí la función existe desde menos infinito hasta casi el valor de 0. Pero luego tenemos nosotros en esta parte central la función que está presente desde más infinito hasta menos infinito, pasando inclusive por el valor de 0. Finalmente, la función después del valor de 0 la tenemos nosotros presente desde un valor muy próximo a 0 hasta el valor que va hasta el infinito. Ya por el simple hecho de que en esta zona la función tenga valores desde más infinito a menos infinito, hace que el rango esté correcto. ¿Por qué? Porque esto está abarcando todos los números reales. Aquí en estas zonas pues hay excepción, porque en esta zona para valores negativos de la x anteriores al valor de menos 5, la función no tiene un valor positivo. Y para valores después del x igual a 2, valores positivos, la función no tiene valores negativos. Entonces el valor del rango para la función y, como todos los números reales, pues básicamente es debido a esta zona en donde tenemos nosotros esa posibilidad. Espero que este tutorial sea de ayuda para ti, agradezco tu atención y nos vemos en un próximo video. Recuerda suscribirte, darle like al video si es de tu agrado y compartirlo con tus contactos y amigos.